mucha práctica. Vamos a continuar con el tema. ¿Ya les ha parecido la presentación o todavía? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a continuar. Lo que tienen que aprender al hacer la atención de un paciente de emergencia es esta secuencia. Lo primero cuando llegas es ver con calma y hacerte una impresión general. A primera vista estoy viendo un auto, una volcadura, vuelco de campana, choque frontal, aplastamiento, número de pacientes, todo lo que puedas observar. De esa forma te haces una primera impresión. Determinar la queja principal es ver el problema real del paciente. Si es una hemorragia, si el paciente está inconsciente, si es falta de aire, si es una fractura. Depende de lo que el paciente te pueda o no te pueda decir. Lo que está de color rojo depende. Si cuando ves al paciente está sangrando, lo primero que tienes que hacer es detener esa hemorragia. Si no está sangrando o el sangrado no es evidente, empezamos haciendo A. El manejo básico va a ser haciendo A, B, C, D, E. El avanzado significa hacer F, G, H y puede continuar todavía. Lo que van a ver durante las siguientes diapositivas es esta parte, el A, B, C, D, E. A modo grosso. Todo el manejo de vía aérea vamos a verlo de aquí un poco la siguiente semana. Así que es empezar a adelantarnos a lo que vamos a ver durante las siguientes semanas. Lo que se hace en A, fíjense, es vía aérea y control cervical. En palabras sencillas, tienen que aprender a abrir la vía aérea. Esa es la maniobra frente-mentón. Cuando no hay una lesión en el cuello, puedes apoyar una mano en la frente, dos dedos en el mentón y levantar ligeramente el mentón. Eso hace que la persona abra la vía aérea y que la lengua suba. Porque cuando uno está inconsciente, la lengua cae y te asfixias porque la lengua no te deja respirar. Pero cuando hay una lesión en el cuello, o sospechas que hay una lesión en el cuello, no puedo mover la cabeza adelante y atrás. Se hace la elevación de la mandíbula. Se sujetan las ramas de la mandíbula y se toca suavemente para empujarla hacia arriba. De esa forma no muevo el cuello y no hay lesión cervical. ¿Qué más se hace en este punto? Aprender a colocar un collarín. ¿Qué significa qué? Hay una persona que va a sujetar la cabeza, la va a alinear con el cuerpo y sin estirar mucho el cuello, la va a sujetar. Una segunda persona va a medir el cuello y va a colocar un collarín. Cuando el collarín está en posición, lo que hace es evitar movimiento del cuello. Ahora hay que cuidar el resto de la espalda. Para eso utilizamos la tabla larga que tenemos en la sala de simulación. Y yo les enseño a hacer el movimiento en tabla. Significa un movimiento para mover todo el cuerpo en un solo tiempo. Cuando esto está en su lugar, se fija la cabeza. Si no tienes nada para fijar, incluso la tela adhesiva te funciona. Estas son habilidades prácticas. Tengo algunos videos para orientarles a hacer esto. Voy a tratar de compartirles en las siguientes clases. Cuando no hay nada, recuerda que es primeros auxilios. Significa que tengo que improvisar. E improvisar significa utilizar lo que tenga a disposición. Toallas o ropa. Tienen que aprender a adaptarse. De eso se tratan los primeros auxilios. El equipo para el manejo de vía aérea es el siguiente. Hay un tanque de oxígeno, hay un nanómetro, un medidor de presión, tenemos el tubo que es el humidificador, tenemos las cánulas para mantener abierta la vía aérea, los tubos para aprender a intubar, la máscara laringea, la bolsa de ventilación, otro tipo de máscara. Todo este equipo está en la sala. Hay un muñeco, de hecho hay dos muñecos para que ustedes aprendan a hacer algunos equipos, procedimientos. Aquí están viendo las primeras puntas nasales. También se llaman bigoteras. Es un equipo para administrar oxígeno a alguien que está con un nivel de saturación un poco bajo. Pongan atención a esto, porque solamente lo voy a repetir el día de hoy. Cuando en mis presentaciones vean algo que tiene un color diferente, es una pregunta de examen. Las puntas nasales se manejan de 2 a 4 litros por minuto. Si dieras más de eso por puntas nasales, el aire entraría en forma tan rápida y tan fría en la nariz que secaría la mucosa. Puedes causar sangrado de la nariz y sobre todo dolor. Y la persona, al sentir dolor, se va a quitar las bigoteras. Si con 2 a 4 litros no es suficiente, cambias las puntas nasales y le das oxígeno. Ponemos una máscara.
La imagen te muestra el tamaño correcto que tiene que tener y la máscara te permite dar oxígeno a 6 litros por minuto. Incluso puedes manejarlo de 6 a 10. Si la máscara no es suficiente, utilizamos una máscara con una bolsa de reinhalación, lo que hace que el oxígeno se concentre y sube lo que es la FiO2, que es una concentración de oxígeno. En niños pequeños, como se mueven todo el tiempo, no puedo utilizar ninguna de las dos. Le ponemos una campana, que es una cámara plástica grande que concentra el oxígeno para que él esté dentro y pueda respirar. Las complicaciones y riesgos vamos a ir viendo las siguientes semanas. Hay equipo de aspiración para aspirar secreciones en la boca. Puede ser desde saliva, vómito o incluso sangre. Hay los tubos orofaringios. Oro significa cavidad oral, o sea, la boca. Estos tubos de goma, que se llaman de Gödel o de McGill, están diseñados para sujetar la lengua. Entonces se colocan en dos tiempos. Aquí están viendo que hay varios colores. Y tienen varios colores porque tienen varios tamaños. La forma correcta de medirlo es esta. De la comisura de la boca al ángulo de la mandíbula. O sea, al gonion. Ese tamaño. Si logran ver mi rostro ahí. En mi caso soy un número 9. Ese es el tamaño que yo necesito. Si me pones un número más pequeño, eso termina aquí. Si me pones algo más grande, termina atrás. La lengua intenta botarlo. Solamente pueden colocarlo a personas que están inconscientes. Si estuvieran despiertos e intentan colocar esto, van a activar el reflejo del vómito y van a causar una broncoaspiración. Fíjense la técnica. La curvatura primero está hacia arriba y cuando has avanzado hasta la mitad del tubo, empiezas a girarlo y haces una vuelta de 180 grados. Estás aquí y lo giras para que la curva ahora termine apuntando hacia abajo. En un niño es más fácil porque la lengua es más pequeña. Se hace en un solo tiempo. Pero cuando está en la posición correcta, si lo ven aquí, mantiene la lengua aquí arriba, permitiendo que el aire entre por la nariz hasta la vía aérea. Cuando no pones este equipo en una persona inconsciente, esta lengua cae, choca aquí atrás y no te deja respirar. Si pones un tubo más pequeño, en la base de la lengua la empujas. Por reflejo, el equipo bota la cánula hacia afuera. Si es mucho más larga, puedes lastimar la glotis, como está pasando aquí. Entonces tienen que evitar esas complicaciones. Acuérdense que solo se ponen personas inconscientes. Los tubos nasofaringios son tubos de goma que van de la nariz, naso, hasta la faringe. ¿Se pueden colocar en personas despiertas? Sí. ¿Cuál es la única contraindicación? Fractura de base de cráneo. Si hubiera una fractura a este nivel, el tubo en lugar de irse hacia abajo, podría irse hacia arriba y terminar en la mitad del cerebro. Esto es para que el paciente reciba más oxígeno. No son muy conocidos acá, pero ustedes tienen que aprender que existen. ¿Cómo se mide? De la nariz al trago de la oreja. Aquí. Ese es el tamaño correcto. Hay mascarillas, hay bolsas de ventilación. Este es un video que les va a enseñar a la intubación paso a paso. Vamos a verlo en las siguientes clases. ¿Cómo elegir el número correcto de tubo? Entonces también tenemos esto aquí. ¿Qué tiene que ver? Hay que ver la edad del niño y aplicar esta fórmula. Si el niño tiene 8 años, 8 entre 4, 2. 2 más 4, 6. 6 es el número correcto de tubo. ¿Cuál es la profundidad correcta? El número de tubo que elegiste por 3. Si he elegido un tubo en un número 6, 3 por 6, 18. Así que la marca del 18 voy a buscarla en el tubo y esa marca tiene que quedar aquí, a la altura de los incisivos. Si el tubo está demasiado profundo, no van a ventilar ambos pulmones, sino solamente el lado derecho. Hay pinzas para retirar cuerpos extraños, hay la máscara laringia que te permite intubarlo sin saber intubar. Vamos a verlo la siguiente semana. El video lo hace ver bastante sencillo. La cricotomía o la traqueotomía de emergencia no se las voy a enseñar todavía. Prefiero que lo hagan con los muñecos, aunque eso implique tener que esperar un poco más. Hasta este punto solamente hemos visto A. ¿Qué se hace en B? Se empieza el examen físico. ¿Qué hay que revisar?
inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección es observar todo lo que está de la cabeza al techo. Hay que pagar incluso el cuello. Hay que ver la tráquea y las venas. La auscultación es ponerte tu estetoscopio y empezar a escuchar los ruidos normales del corazón y de los pulmones. La percusión es aprender a golpear. Los pulmones que están llenos de aire son como pequeños tambores. Incluso si yo me golpeo van a poder escucharlo ustedes. Si el tambor tiene más aire, retumba más fuerte. Si estuviera lleno de líquido, no va a retumbar. Va a ser un sonido seco. Eso es porque está lleno de líquido. Este examen físico es base para que ustedes aprendan a hacer semiología. Y semiología es prácticamente tercer año, quinto y sexto semestre para ustedes. Así que estamos a tiempo para compensar que no voy a poder enseñarles esto por ahora. Pero ¿qué más van a ver en B? Trauma de tórax, segundo parcial. Van a aprender sobre fracturas, sobre vendajes, hacer inmovilizaciones, sobre tórax flotante, cuando varias costillas se fracturaron. Neumotórax, presencia de aire dentro del tórax. Cuando entra aire, este aire hace presión, haciendo que los pulmones colapsen. Cuando los pulmones colapsan, se llama, por ejemplo, neumotórax atención. La presión es tanta que la tráquea se desvía hacia el lado sano. Esta es una emergencia porque también estamos aplastando al corazón. El tratamiento es tan sencillo como clavar una aguja aquí, sobre el borde superior de la tercera costilla, línea medio clavicular. Clava una bránula gruesa, el aire sale y la persona vuelve a respirar. Van a ver eso. Hay muñecos en la sala para que ustedes aprendan. Solo tengan un poco de paciencia. Hemotórax. Hemo viene de sangre. Aquí el problema es que esto está lleno de sangre. Eso no deja que el pulmón funcione. El tratamiento es retirar la sangre. Y se hace colocando un tubo de tórax. Es un procedimiento fácil de hacer. El taponamiento cardíaco, o triada de Beck, acuérdense de eso, triada de Beck, es cuando tienes un fuerte golpe en el pecho. Aunque no hay una fractura, o puede haberla, el que ha sufrido el daño, el golpe es el corazón. El corazón tiene una pequeña membrana que lo cubre, se llama pericardio. La sangre que está perdiendo se queda en este espacio. Pero mientras más sangre se acumula, más empieza a apretar poco a poco al corazón. No le deja bombear sangre y mueres. Cuando reconoces esto, puedes utilizar una aguja, hacer una pequeña punción y sacar sangre. Si no lo haces a tiempo, vas a tener que abrir todo el pecho, abrir el pericardio, sacar coágulos y hacer masaje en vivo a su corazón. Si buscas la triada de Beck y la reconoces fácilmente, puedes clavar una aguja y salvar una vida. Si no lo haces, vas a tener que hacer una cirugía de emergencias y posiblemente te acusen a ti de haber matado a un paciente. Vamos a ver sobre hemorragias, tipos de hemorragias, localización, sangrado arterial, venoso, capilar. Mientras más sangre pierden, más se van afectando los signos vitales. Eso es el gasto cardíaco. Vamos a ver la hemorragia desde el grado 1 al 4 y vamos a analizar qué es lo que va pasando con el paciente cada vez que pierdes más sangre. Una unidad de sangre son cerca de 750 mililitros. Es un poco más de lo que tú pierdes cuando donas sangre, que es cerca de 450 más o menos. Mientras más sangre pierdes, tu corazón se acelera más, la respiración se acelera más, pero la presión sanguínea cae, cae y cae. No llega sangre al cerebro, te apagas. Y si te apagas, entras en shock y luego en la muerte. Aquí hay un video, vamos a ver cómo nos trata hemorragias. D, neurológico. Hay que ver el estado de la computadora. Tu cerebro controla todo lo que pasa en tu cuerpo, así que si hay un problema aquí, tu cuerpo refleja o te dice dónde está el problema. La escala de coma de Glasgow solamente se aplica a pacientes con lesión en la cabeza. No se aplica en un paciente alcohólico. No cometan ese error. Solo es para personas que sufren un trauma. Y te permite valorar todo lo que es la masa encefálica, el lóbulo frontal, posterior, parietales, etc. Cuando tienes un fuerte golpe en la cabeza, al principio solamente sientes dolor, pero ese golpe puede ocasionar un sangrado. Esa sangre va aumentando y causando compresión. Presiona sobre ciertos nervios y tu pupila se paraliza. Tu ojo se empieza a poner negro. Empiezas a sentirte mareado.
mientras la sangre se va acumulando y acumulando. Luego empiezas a convulsionar y luego mueres. Cuando se reconoce este proceso, en el exterior te enseñan a utilizar una trepanación. Un pequeño taladro, se perfora el hueso y permitimos que la sangre salga. Liberas la presión, el cerebro se estabiliza y cuando venga un neurocirujano, él lo puede operar. Pero aquí no te enseñan eso. Van a aprender a hacer esto. La escala de los ojos, 4 puntos. Respuesta verbal, 5 puntos. Respuesta motora, 6 puntos. Se clasifica como TEC leve, moderado o grave. Vamos a ver esto al final del segundo parcial. Van a aprender a hacer este examen. E significa control mental, exposición. Cortar la ropa y ver al paciente por delante y por detrás. Si no ves nada de frente del paciente, la lesión que tiene podría estar en su espalda. Van a aprender a utilizar un monitor, a controlar la saturación de oxígeno, a leer correctamente un monitor. Les voy a enseñar un poquito de electrocardiograma normal y a utilizar un desfibrilador. Esta es pregunta de examen. Si tengo un niño que pesa 8 kilos, ¿a qué descarga eléctrica voy a utilizar? Pesa 8 kilos, 4 joules kilo peso, 4 por 8, 32. Cargan el equipo a 32 joules. Listo. ¿Cuánto pesa? 15. ¿Cuánto es 15 por 4? Cargan a 60. Listo. Vamos a ver el desfibrilador, las indicaciones y contraindicaciones en las siguientes semanas. El manejo avanzado implica que tengo que llevarlos hasta la H. Fingers, fallings and flips significa dedos, sondas y dar la vuelta al paciente. Sonda uretral, sonda gástrica y la historia clínica del paciente. Su historia clínica se llama la historia amplia y no es porque sea larga, es porque es la información fundamental. Hay que preguntar en todo paciente si tiene alergias a algún medicamento, si toma o necesita algún medicamento, qué enfermedades previas tiene o conoce, diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Privaciones y últimos alimentos, ¿qué significa? ¿A qué hora comió por última vez? Y se ha presentado vómitos desde entonces. Cuando tienes un fuerte golpe en la cabeza y aumenta la presión que está dentro, las personas suelen empezar a vomitar sin control. Entonces es una forma de diagnosticarlos. El ambiente y eventos es preguntar al paciente si recuerda cómo fue el accidente. Estas son las diferenciales que tienen que aprender ante un paciente en paro. Vamos a tocarlas en la siguiente clase. Hipoxia, hipovolemia, hipoglicemia, hipotermia, hipercalemia, tóxicos, trauma, taponamiento cardíaco. Cada uno tiene pistas para diagnosticarlo. Así que vamos a revisarlos paso a paso. Para resumir el libro del ATLS, si es que no quieren leerlo, estas últimas 4 diapositivas es un resumen de todo. Si vas a examinar, por ejemplo, las pupilas, que es el puntito negro que tienen en los ojos, ¿qué tengo que identificar? Tipos de lesiones o presencia de lesión. ¿Cómo lo voy a evaluar? Evaluando el tamaño, su forma y su reactividad a la luz. Cuando tú ves algo brillante, los ojos se cierran, se hacen pequeñitos, igual que en un gato. Cuando se pierde eso, es porque ya hay un daño en el tejido cerebral, sobre todo en el lóbulo posterior. Si encuentro que hay, o tengo hallazgos de que hay algo raro aquí, pido una tomografía, y la tomografía me dice si estoy en lo correcto o no. Esta palabrita que está en rojo, que dice pirral, quiere decir pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz. O en pocas palabras, normales. Aquí tienen para examinar nivel de conciencia, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, incluso extremidades. Si no quieren leer el libro del ATLS, memoricen estas 4 diapositivas. Vamos a ver un poco de imágenes para que sean y las comparaciones con pediatría. Pero eso es hasta ahí, el paso. Así que vámonos a revisar el tema de signos vitales. Signos vitales. Signo significa que es algo que tú puedes ver, que puedes medir, que puedes palpar. Y vital significa que es propio de que la persona tiene vida. Son reacciones tangibles de que alguien está con vida. Eso es un signo vital. Y es la base de lo que ustedes tienen que aprender. Van a tener que incluso declarar que una u otra persona está muerta. ¿Por qué? Porque no presenta signos de vida.
Los ojos no reaccionan a la luz. Toco las córneas y no se mueve o no parpadea. Acerco un trozo de cristal o mis lentes a la nariz y no se empañan. ¿Qué significa? Que no está respirando. Toco al paciente y está frío. Busco el pulso, no siento nada. ¿Qué me dice todo eso? Que no presenta signos de vida. Tienen que aprender a medirlos y a cuantificarlos. Estas son las variables que afectan los signos vitales. La edad afecta a los signos vitales, como van a ver al final. Cuando tú naces, tu frecuencia cardíaca, por ejemplo, es de 140 a 145. Pero a esta edad, en el caso de usted de los 20 o 30 años, su corazón late cerca de 70 latidos. Así que cuando naciste, tu corazón latía al doble de lo que late ahora. Cuando naciste, tu temperatura era de 38 grados centígrados y ahora tu temperatura normal es de 37. Así que en más de 20 años perdiste un grado centígrado de temperatura. Las personas de la tercera edad tienen una temperatura incluso más baja que tú, porque con la edad pierden tejido graso que está bajo la piel. Y por eso siempre sienten frío. El género, hablamos de varones y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Los varones tenemos más masa muscular. Así que más fácilmente cuando hacemos ejercicio entramos en calor. ¿Qué significa eso? Que puedo quemar grasa rápidamente, a diferencia de la mujer. La mujer tiene depósitos de tejido graso en ciertas áreas específicas de su cuerpo. Eso es propio de la mujer. El embarazo. Cuando una mujer se embaraza, puede subir de peso literalmente entre 10 a 12 kilos, o kilogramos, para ponerlo así. Imaginen que están agarrando un pequeño costal de arroz o de azúcar y caminan con eso todos los días. Como es más tejido de su cuerpo, el corazón hace más trabajo. De sus 5 litros normales, su volemia se vuelve incluso 5 litros y medio, un poco más. Más vasos sanguíneos, más sangre, más trabajo para el corazón. Todo eso se refleja en los signos vitales. Pero durante el embarazo se liberan ciertas hormonas. Una es la oxitocina, por ejemplo, que lo que hace es bajar la presión arterial. Cuando cargas un peso o haces un ejercicio, tu presión sanguínea sube. Si no hubiera esta hormona, ninguna mujer podría terminar el embarazo, porque habría problemas médicos. El estado emocional. Por ejemplo, tú estás caminando y de repente sientes que te ladra un perro o que intenta morderte. ¿Qué es lo que pasa? Te asustas. ¿Qué pasa cuando te asustas? Tu cuerpo libera adrenalina en respuesta al miedo. ¿Qué hace esa adrenalina? Acelera tu corazón. Hace que lata de 70 a más de 120. La sangre circula rápidamente por todo el cuerpo, inundando los músculos que ahora están listos para salir corriendo. La adrenalina también acelera las conexiones en tus neuronas, haciendo que pienses más rápido. Y es apenas un estado emocional. Es el miedo. Y aunque no lo crean, pasa lo mismo cuando estás enamorado. Cuando tú estás sentado y pasa la chica que te gusta, también se libera adrenalina. Tu corazón late más rápido, respiras más profundo. Tus ojos, tus pupilas, se dilatan en respuesta a la adrenalina. Aprender a leer los signos vitales es aprender a leer a una persona. Hay medicamentos que cambian estos signos vitales y varios los han utilizado incluso ustedes. Cuando uno tiene fiebre, ¿qué es lo que te da el médico? Un antipirético. Piro viene del griego de fuego o caliente. Anti significa contra. Así que un antipirético es un medicamento contra la fiebre, contra la temperatura. Si tienes un familiar, tu papá, tu mamá, tus abuelos, que tienen presión alta, ¿qué medicamento toman ellos? Antihipertensivos. Medicamento contra la presión arterial elevada. Y varios medicamentos tienen varios efectos en el cuerpo. La fiebre, por ejemplo. Tu temperatura normal debería estar en 37 grados centígrados. Entre 36.5 y 37.5, promedio 37. Cuando tienes fiebre, tu corazón late 20 veces más por 1 grado centígrado extra de temperatura. Así que cuando yo tengo 38 de fiebre, mi corazón late al menos a 90 latidos por minuto. Y puede latir un poco más. Ya que circula más sangre y está más caliente, los poros se abren y empiezo a transpirar.
Es una forma en la que el cuerpo y la piel liberan el exceso de calor. Pero mientras más transpiro, más me deshidrato. Y eso puede afectar poco a poco la sangre. El problema con la sangre son las hemorragias. Tu corazón está acostumbrado a un sistema cerrado. El corazón late normalmente a 70 latidos por minuto. Y con cada latido o cada contracción del ventrículo, la sangre sale cerca de 70 mililitros de sangre con cada bombeo. 70, 70, 70, 70, 70, 70. Cuando multiplicas este 70 por 70, te da tu gasto cardíaco. Tu gasto cardíaco sería entonces 70 latidos por 70 mililitros por latido. O sea, 4.9 litros. De ahí sale lo que han debido escuchar incluso en televisión de los famosos 5 litros por minuto de tu corazón. Y cuando tienes una hemorragia y es una sangre arterial, puedes perder esos 5 minutos o 5 litros de sangre en un minuto. Es por eso que detener un sangrado es importante. Los signos vitales que tenemos que aprender, los básicos, son estos: pulso, respiración, temperatura, presión arterial, llenado capilar, oximetría y dolor. ¿Qué otros signos vitales eran la tarea para su primera semana? Estaba, por ejemplo, pupilas. Tienen que aprender a leer o a interpretar los ojos. Pero vamos a ver eso un poco más cuando veamos TEC y envenenamiento. ¿Qué otro signo vital también está escondido? La glicemia o glucemia capilar, que es medir la cantidad de azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre es lo que te mantiene despierto. Cuando tú vas a una clase a las 7:30 de la mañana y no desayunaste, tu cerebro no tiene azúcar. Así que te duermes a mitad de la clase y no pones nada de atención. Eso es obvio. Ahí tienen 2 signos vitales que faltaban. Hay de hecho otros 2 más, pero vamos a ir viendo esto poco a poco en las siguientes clases. El primero que tenemos que empezar se llama el pulso, y se llama pulso arterial, porque la presión que se hace es sobre una arteria, pero no es sobre cualquier arteria, es sobre una arteria que esté en un lugar donde esté casi superficial. Las arterias suelen ser profundas, las venas son superficiales. Pero hay ciertos puntos anatómicos donde las arterias están casi a flor de piel y donde puedo percibirlas fácilmente. Una es esta, el pulso radial. Hay una arteria aquí que tiene ese nombre donde al hacer presión puedo sentir el pulso. Ya que están empezando, empecemos con el primer pulso, el pulso carotídeo. Y no es como esta imagen que están viendo aquí. Hagan lo siguiente, si es que logran verme a mí. Los varones, estiren ligeramente el cuello hacia atrás. Con el dedo índice y medio, coloquen esto aquí, justo a nivel de su manzana de Adán. Hagan lo mismo las chicas, aunque no tienen manzana de Adán. Luego, como es mi brazo derecho, lo voy a deslizar a la derecha. Suavemente hasta que choque con un borde. Ese borde es un músculo, es el músculo esternocleidomastoideo. Justo ahí, presionen suavemente. Y deberían poder sentir su pulso. No presionen con fuerza o no le va a llegar sangre a la mitad de su cerebro. Hagan el intento. Es el pulso más fácil de encontrar. Cuando tengan un poco más de tacto y delicadeza, van a tener que buscar el pulso radial. Hay un pequeño espacio, una corredera bicipital, donde puedes apoyar ambos dedos y puedes sentir fácilmente el pulso. Eso es lo que hacíamos en la sala de práctica. Sentarnos un rato y buscar y sentir el pulso, tomar temperatura, presión, glicemia, examinar reactividad de los ojos a una linterna. Como no tenemos esta posibilidad, tengo que tratar de explicarles y tienen que tratar de imaginar. Hay varios puntos anatómicos donde puede hacerse esta presión. Vean esta imagen. Un dedo está presionando la piel y hay justamente una arteria por debajo. ¿Qué es en sí el pulso? Es la percepción que tú tienes de una onda pulsátil de sangre. Cada vez que el corazón se contrae y empuja esos 70 mililitros de sangre por las arterias, esa onda va empujando todo su recorrido hasta llegar hasta el final. Al tocar sobre una arteria, estoy sintiendo cuando pasa la sangre. Ese es el pulso. Hay varios puntos anatómicos donde pueden controlar el pulso. La arteria temporal, la arteria carotídea, radial, cubital.
Pueden medirse incluso en la humeral. En los niños o en los bebés se hace el pulso braquial, en la cual empujas el bíceps hacia arriba y tocas la arteria braquial. Eso se hace en los niños. En los adultos puede utilizarse la arteria femoral, es un vaso bastante grueso. Está justo a mitad del pliegue de la ingle, como si te sentaras y esa línea que se marca con el yin, haces un pequeño triángulo y presionas ahí. Justo detrás de la rodilla tienes la arteria popltea. También puede sentirse ahí o en la arteria pedia. ¿Cuándo van a poder practicar esto? Cuando tengan un poquito más de conocimiento de la anatomía del cuerpo. Así que con el pulso carotidio, por el momento es básico para ustedes. ¿Qué tengo que analizar cuando veo el pulso? El ritmo, la frecuencia, el volumen y la elasticidad. El ritmo. El corazón debería latir igual que un reloj, siempre al mismo ritmo. Cuando no tiene ese ritmo, se llama arritmia. La letra A viene del griego o del latín, que significa sin ritmo. La frecuencia es el número de contracciones. Taqui significa rápido y bradi significa lento. Cardia viene de corazón. Así que taquicardia es corazón rápido y bradicardia es corazón lento. La taquicardia manejamos cuando el corazón late a más de 90 latidos por minuto. La bradicardia es cuando late a menos de 60 latidos por minuto. Esta siguiente parte en cuanto a volumen y amplitud, es necesario que ustedes tengan un poco más de conocimiento y de tacto. Sí o sí, tienen que examinar a varios pacientes para empezar a sentir las diferencias del pulso de un paciente o de otro. El pulso podría ser débil, como una persona que se está desmayando porque no ha comido nada. Puede ser intenso o saltón cuando tienes fiebre o estás enfermo. Podría ser filiforme, que es el pulso propio de un paciente en estado de choque o shock. La elasticidad varía con la edad. Cuando eres ya de la tercera edad, los vasos sanguíneos son más rígidos, así que es un poco más difícil percibir la distensión de los vasos. Las siguientes son imágenes que tal vez los orienten un poco a entender esta parte. Hay diferentes tipos de pulso. Los que he pintado de color rojo son los pulsos básicos, que son preguntas de exámenes, o al menos las preguntas sencillas. Taquicardia, corazón rápido. Esta imagen que ves aquí es una taquicardia. Cada vez que esta onda sube es porque el corazón o el ventrículo se contrajeron y bombearon sangre. Entonces, ¿qué es esto? Pum, 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 pum. Ritmo rápido, taquicardia. Ritmo lento, bradicardia. Pum, pum. Como cuando estás descansado y en tu casa. Si ustedes estuvieran en su casa, con su cámara y su micrófono apagados, estuvieran sentados como lagartos en la cama viendo la tele, mientras ignoran la clase, su pulso debe estar en 60. Y de repente yo digo, examen, prendan su cámara. ¿Qué van a hacer? Van a saltar, se van a sentar, su corazón va a salir rápidamente. Y ya están en taquicardia. El pulso filiforme es lo que se llama pulso de paciente en estado de shock o de choque. Vean esta imagen que está aquí abajo. El corazón late tan rápido, pero es tan débil que el pulso no se siente. Es como si intentaras tocar o percibir un zumbido, como si fuera el corazón de un colibrí. No sientes realmente la fuerza de cada golpe. Los que están viendo aquí de color negro, yo les recomiendo que los lean en un diccionario médico, porque aquí hay preguntas escondidas que van a ser preguntas difíciles para ustedes. Como esta, el pulso dicroto. Se presenta en la fiebre, sobre todo en la fiebre tifoidea. Este pulso paradójico se presenta con pacientes que tienen taponamiento cardíaco. Aquí tienen imágenes que los van a ayudar a entender de qué se trata. Pulso alternante. Vean que es seguido un pulso fuerte, seguido de un pulso débil. Pulso fuerte, pulso débil. El pulso dicroto, hace un instante dijimos que era de la fiebre tifoidea. Cuando tú sientes el pulso, ¿qué deberías sentir? Un golpe en cada latido. Pum, 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 pum. ¿Cómo sería percibir un pulso dicroto? ¿Cómo está un paciente que tiene fiebre tifoidea? Su lengua es ploma. Tiene fiebre.
Y cuando busco el pulso, lo que siento es un doble golpe. Pum, 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 pum. Esta arritmia respiratoria, por ejemplo, pasa en los niños. Fíjense que esto pasa durante la inspiración. Cuando un niño mete aire, los pulmones aprietan al corazón y el corazón se asusta y por eso se acelera. Cuando el niño exhala, los pulmones se alejan y el corazón se tranquiliza. Eso es normal en un niño. Lo que es raro es lo que pasa aquí, el pulso paradójico. El pulso también se hace más débil durante una inspiración. Eso es normal en un niño. Cuando eres niño, tu corazón es del tamaño de tu puño. Y en un niño puede ser tan pequeño que los pulmones lo aplastan y no le dejan hacer su trabajo. Con el tiempo, el corazón empieza a desarrollar su propio espacio. Y cuando ya tiene su propio cuarto, donde los pulmones no lo molestan, no varía el pulso ni la frecuencia, sin importar qué tanto respires. Pero cuando en un adulto que está metiendo aire, el pulso se siente débil justo cuando él mete aire, se llama pulso paradójico. Algo está apretando al corazón cuando él mete aire. Eso es lo que tengo que buscar y diagnosticar. Estas son formas de pulso. Tienen que leer estas, buscar en un diccionario para ayudarles a entender cada una y buscar una imagen que les ayude a recordarlo. Tipos de respiración. Idealmente para esto, el paciente tiene que quitarse la ropa del tronco superior. Tú tienes que estar o a la cabeza del paciente o a los pies. Y lo primero que tienes que hacer es observar el tórax. Ver cómo se mueve, ver la simetría de la respiración. Eso es lo que tenemos que evaluar. Si se moviera en forma irregular, si estuviera torcida o algo, tienes una pista de que ahí hay un problema. La respiración está constada prácticamente de dos partes: inspiración y expiración. Cuando lean el libro van a encontrar, de hecho, dos tipos de respiración. La primera es mecánica, que consta de estos dos tiempos: hacer que el aire entre y salga del cuerpo. El segundo tipo de respiración es química. Ya ocurre a nivel celular. Las células lo que hacen es utilizar el oxígeno y eliminar CO2. ¿Cuánto dura una respiración normal? Entre 12 y 20 respiraciones en un minuto. ¿De dónde salieron estos números? Solamente de hacer cuentas. La inspiración normalmente es 1 segundo. Cuando tú exhalas, el tiempo va de 3 a 4 segundos. Así que si lo sumas, un ciclo de respiración de inspirar y exhalar dura en promedio 5 segundos. 5 por 12 te da 60. Así que el mínimo de respiraciones tendría que ser 12. ¿Qué es lo que tengo que analizar cuando una persona respira? El número de respiraciones, la profundidad. ¿Es una respiración profunda? ¿Es superficial? ¿Es regular? ¿Es irregular? ¿Tiene carácter? Se refiere a si hay ruidos en la respiración, por ejemplo. El ritmo de la respiración o la simetría. Son cositas que tienen que empezar a ver. Voy a tratar de agregar videos la siguiente semana para que vayan interpretando esto un poco más. Por ahora vamos a ver primero las características. Ya hemos hablado de que son 12 a 20 respiraciones por minuto. Los varones y los niños respiramos con el abdomen. Las mujeres respiran con la caja torácica. Cuando veas a una mujer hacer un esfuerzo por respirar y ver que se mueve más el estómago que el tórax, te está diciendo que necesita aire. Estoy utilizando músculos adicionales para respirar. Acuérdense de eso. Entre los tipos de respiraciones, partamos de analizar lo que ya hemos visto. Brady era lento. Inea significa respirar. Bradypnea, respiraciones lentas. Menos de 12 respiraciones por minuto. Puede pasar por una alteración nerviosa a nivel del centro de la respiración o por problemas de intoxicación. Taquipnea. Taqui es rápido, nea es respirar. Taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. Puede pasar cuando hay dolor o estás ansioso. Apnea. A significa sin. Y nea significa respirar. Apnea, sin respirar. Ausencia de movimientos respiratorios.
Disnea. Dis significa doloroso o difícil. Así que disnea significa sensación de dificultad respiratoria. Lo que estamos viendo ahorita se llama terminología médica. Antes se daba esta materia. Ahora tienen que leerla ustedes. La única forma es tener un diccionario. Lo que he quedado con el grupo de odontología y de fisiopato es que voy a aprovechar que no tenemos exactamente práctica y les puedo dar un poquito de terminología. Tienen que jugar con raíces, con palabras claves. Si dis es dolor o dificultad, nea es respiración. Si yo te digo que uro o ure significa orina, ¿qué creen que significa disuria? ¿O qué entienden ustedes por disuria? ¿Dolor urinario? Un dolor al orinar. Correcto. Disuria significa dolor o dificultad para orinar. Como ya tienes o has aprendido esta raíz, solamente hay que ir cambiando la segunda parte y puedes adelantarte al significado de algunas palabras sin ver un diccionario médico. Eso es terminología. Lo que tienen que hacer ustedes es leer, no hay otra. La ortopnea es la incapacidad de respirar cuando estás en posición de decúbito, o sea, cuando estás echado. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que más lastimosamente suele pasar. Vamos a tratar de que lo vean. Ya. Tratan de enfocarse aquí. Han debido notar que sus abuelitos, por ejemplo, cuando se echan o se sientan en su cama, colocan 2, 3 o hasta 4 almohadas. La pregunta es ¿por qué? Porque solo así ellos pueden dormir. Cuando ellos están de pie, no tengo otra botella, quiero una más pequeña, pero no. Imaginen que esta botella es su pulmón. Aquí arriba hay aire. Aquí abajo hay sangre. No es que esté la sangre así, sino que los vasos sanguíneos de aquí arriba están colapsados porque hay demasiado aire. Pero aquí abajo, los vasos sanguíneos están abiertos. El aire se va hacia arriba. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú te echas a dormir? Tus pulmones hacen esto. Se van a echar. Y las presiones se igualan. Los vasos sanguíneos que estaban cerrados aquí se abren. Y el aire no es suficiente para que los pacientes viejitos puedan respirar. Cuando ellos se ponen 2, 3 o 4 almohadas, lo que están haciendo es hacer esto. Mantener esto con aire para poder dormir tranquilos y respirar. Eso es ortopnea. Ustedes van a ser médicos. El primer libro que tienen que comprarse es un diccionario médico, porque lo van a leer todo el tiempo. Cada capítulo, cada nuevo tema tiene palabras que sé que ustedes no han escuchado antes. Pero para que ustedes aprendan qué significan esas palabras, tienen que tener un diccionario. Cada libro que van a leer, anatomía, histología, embriología, todos tienen términos médicos nuevos. Así que tienen que empezar a leerlos. Y acabaremos con el tema. ¿Están viendo esta imagen o todavía no? Sí. Sí, se ve. Sí la podemos observar. Sí. Estos son los tipos de respiración. Igual que hace rato vimos las formas del pulso, ahora vamos a analizar formas de respirar. La primera significa eupnea. Eu significa verdadero. Euri significa gordito. Eupnea, respiración verdadera. Si se fijan bien, hacia arriba es una inspiración seguida de una exhalación. Es normal. Hipernea. Hiper significa grande, como el hipermol o hipermaxi. Las respiraciones son más profundas. Más profundas. Taqui significa rápido. Así que es una respiración rápida, como cuando subes escaleras. Bradi, respiración lenta. Como cuando estás bostezando. Lentamente. Apnea. A significa sin respirar. Esta pequeña curva es cuando tomas un poco de aire. Pero hay un periodo de tiempo donde no lo haces.
Es como cuando tú vas a la piscina, sacas tu cabeza del agua y tomas aire y te vuelves a meter. Si intentaras meter aire cuando estás dentro del agua, te ahogas. Esa es la forma de pensar de una apnea. Las siguientes tres, respiración de Cheyne-Stokes, de Kussmaul y de Biot, se llaman ciclopneas o respiraciones patológicas, respiraciones malignas. Cuando tú ves estas respiraciones, lastimosamente estás ante un paciente que tiene problemas de salud. Y lo más seguro sea un problema nervioso. Estas tres son preguntas de exámenes, así que por favor léanlas bien. La primera se llama respiración de Cheyne-Stokes. También se le llama respiración en diamante, porque la respiración sube y baja, igual que están viendo aquí en el gráfico. Primero sube, luego baja, y luego hay un periodo de apnea en el cual el paciente no respira. ¿Cómo es cuando entras a una sala y ves esto? Tú estás entrando y escuchas esto. Apnea. Y otra vez. Sube rápido y baja rápido. Casi siempre se abren problemas como la meningitis o la encefalitis, o un problema en el centro de la respiración. Solamente con ver o escuchar esa respiración ya tienes un diagnóstico. La respiración de Biot es una respiración rápida y se corta igualmente. No es gradual, no va subiendo poco a poco, sino es más brusca. Y se apaga. Otra vez. Y se apaga. En cambio, la de Kussmaul es más profunda. Se acerca más a la respiración que se llama tipo agónica. Entras a una sala y el paciente respira. Se apaga un rato y otra vez. Y se va apagando. Cualquiera de estas tres respiraciones te habla de que hay un problema encefálico, un problema en la cabeza, en el centro de la respiración. Recuerden que esto controla todo lo que pasa dentro del cuerpo. Temperatura. Hay varios tipos de termómetros, digitales, orales, ahora tenemos los electrónicos, incluso tenemos los de láser. Lo que hay que aprender es a valorar tamaños normales. Hay dos términos que tienen que entender. Termogénesis, termolisis. Génesis viene de origen. Si no, acuérdense de Terminator Génesis, origen de los terminadores. Lisis significa muerte o destrucción. Termogénesis, génesis significa origen o que genera. Así que la termogénesis significa que produce calor. Termólisis es pérdida, que pierdes calor. ¿Qué hace que produzcas calor? Tu metabolismo. Tu metabolismo quema grasas, así que es una forma de provocar calor. La masa muscular, haces ejercicio, tu cuerpo empieza a subir su temperatura. Fácil. La adrenalina, noradrenalina pueden provocar que la temperatura suba. Una de las principales es esta, la producción de tiroxina, que es una hormona que viene de la glándula tiroides. Esta hormona es la que te despierta en la mañana y la que te hace dormir en la noche. Cerca de las 5:30, 6 de la mañana, en un paciente normal, empieza a producirse tiroxina. Esa tiroxina, cuando llega a cierto nivel, te despierta. Y se mantiene así a lo largo del día. Cuando llega a las 5 o 6 de la tarde, esto empieza a caer. Y ahí es donde empieza a darte sueño. Y te duermes. Es un ciclo normal, se llama el ciclo circadiano. Es tu reloj interno. Pero ya que esta hormona puede controlar la producción de calor y tu metabolismo, se vio hace años que un gimnasio empezó a colocar tiroxina en sus bebidas. Tú ibas a ese gimnasio, tomabas unos jugos ahí, hacías ejercicio, y de repente estabas bajando de peso. Cualquiera dice, wow, ese gimnasio es bueno. No. Estaban colocando algo que no debían en los jugos que te venían ahí dentro. Si bien la tiroxina acelera el metabolismo, también acelera la frecuencia del corazón y sube la presión sanguínea. Sube la temperatura, por eso es que quemas grasa. Pero cuando tú tienes un problema en el corazón y te estoy dando un medicamento que te acelera el corazón y te sube la presión, puedes sufrir un infarto. Y lastimosamente eso pasó. Termogénesis significa que aumenta o sube la temperatura. Analicemos la termólisis. Son 4 conceptos que han llevado ustedes en física de colegio. Conducción, convección, radiación y evaporación. Les recomiendo que busquen sus viejos diccionarios y averigüen qué es cada uno. ¿Qué es la evaporación? ¿Cómo pierdo calor por evaporación?
Cuando sales de tu casa a las 5 o 6 de la mañana y está haciendo frío, y tú exhalas aire, estás viendo vapor que sale de ti. Estás perdiendo calor. ¿Qué es la radiación? Cuando te sirven un vaso, una taza de café caliente, aún antes de tocarlo, sabes que está caliente, porque está irradiando calor. La conducción es lo mismo, capacidad de conducir calor. Repasen esos 4 conceptos porque hay preguntas de examen que están saliendo de aquí. El valor normal de la temperatura va de 36.5 a 37.5, promedio 37. Cuando es menor a 35.5, hablamos de que el paciente tiene hipotermia. Se dice febrícula cuando va de 37.5 a 38. De hecho, es hasta 37.9, menos de 38. Fiebre es de 38 a 39 y medio. Hipertermia, de 40 a 41. Hiperpirexia, más de 41. Aprendan estos valores normales porque son las preguntas de su primer parcial. Enfermería suelen utilizar estos términos, así que también tienes que aprenderlo. No te van a decir, doctor, el paciente está con 37.6. Te van a decir, doctor, el paciente está febrícula. Tu temperatura está elevada, pero no llega a 38. Tiene fiebre moderada, está entre 38 y 39. O tiene fiebre alta, cuando es más de 39. Son los términos que utiliza enfermería. Así que tienen que aprender esto y esto. Hay tipos de fiebres. Y voy a dar solamente 2 o 3 pistas. Hay la fiebre continua. La fiebre diaria va oscilando en cerca de 1 grado centígrado. Sube y baja, pero nunca llega a lo normal. Si lo normal son 37, la fiebre continua, tienen que imaginar que durante el día está yendo de 38 a 39, arriba y abajo, arriba y abajo. Todo el tiempo tienes fiebre, pero nunca vuelve a lo normal. Cada uno de estos es un tipo de fiebre diferente. Analicemos una que es particularmente graciosa. Esta, la fiebre intermitente. La temperatura desciende hasta lo normal para luego volver a ascender. Pongámoslo en un ejemplo. Tú estás hoy día en tu casa y al despertarte te sientes mal y tienes temperatura. ¿Qué decides? Voy a ir al médico. Cuando llegas al médico, él te controla la temperatura y está normal. ¿Qué es lo primero que piensas? Bueno, tal vez no era nada. Al día siguiente, a la misma hora, vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a subirte la temperatura y cuando llegas al médico estás normal. 2 opciones. El médico puede pensar que esta persona está aquí porque quiere molestarme. O, si es un médico que se ha formado, va a pensar en lo siguiente. Tienes una bacteria que se está duplicando cada 24 horas. Porque eso es el pico de fiebre. Cuando entra una bacteria y empieza a multiplicarse en tu interior, cada vez que esta bacteria duplica la cantidad que tenía, tienes fiebre. Y por eso es que van a encontrar términos como fiebre cuartana, fiebre quintana. La fiebre cuartana es la fiebre que aparece cada 4 días, porque cada 4 días esa bacteria se duplica. ¿Qué significa? Que hoy día tengo fiebre. Esa bacteria que entró ya son 2. En 4 días voy a volver a tener fiebre. Esas 2 bacterias se van a volver 4. Luego esas 4 se van a volver el doble, el doble, el doble. Lean esto con cuidado porque son las preguntas que están entrando a su examen. Y son conceptos que se parecen, así que no se vayan a equivocar. Cuando aparte de la fiebre sientes malestar general, hablamos del escalofrío y demás, se le reconoce como el término de acceso febril. Así que, si aparte de fiebre me siento mal y tengo escalofríos, tengo un acceso febril. Presión arterial. Este tema va a ser difícil y les recomiendo que sí o sí lean lo que está en los textos o en los resúmenes. Para manejar correctamente la presión, tienen que aprender a utilizar esto, que es un tensiómetro. Aquí están viendo un estetoscopio. Esto es un tensiómetro o un esfingomanómetro. Mide la presión de la sangre. Cuando se coloca esto en el brazo, no hay que hacerlo como está en esta imagen. Este pliegue tiene que estar al menos 2 dedos encima del pliegue del codo. No puede haber ropa por debajo. Y este esfingomanómetro tiene que ser del tamaño correcto para este paciente. Esta campana del estetoscopio no puede estar debajo.
porque la presión va a hacer que varíe la lectura que tú estás sintiendo. Entonces, hay reglas. Una de las principales es la siguiente. Así que quiero que por favor pongan atención a esto. Antes de que se estén comprando nada, primero averigüen, por favor. Este, por ejemplo, es un estetoscopio. Estas gomitas siempre apuntan hacia adelante. Así que yo me voy a colocar esto así. Están apuntando hacia atrás, no van a escuchar nada. Siempre es esto hacia adelante. Hay partes como el mango, el cuerpo, demás, y otras están las campanas. Pueden ser de varias formas. Casi siempre vienen de una campana sensible, o única, o dos. Hablamos de una de adulto y una pediátrica. Varios se pueden girar. Cuando se gira, se está abriendo o se está cerrando uno de los dos. Hablemos de este equipo, el tensiómetro. Es probable que la mayoría de ustedes, de hecho, ya les hayan regalado un equipo como este. Antes de comprarlo, si es que no lo han comprado aún, verifiquen que tenga ciertas marcas específicas. Una de las marcas que tienen que buscar es esta. Es este círculo con una línea o una flechita. Esto indica que esta parte exactamente va a estar sobre la arteria que tú quieres medir. Es uno de los puntos importantes. Otra característica entre los que son de producción médica. Se han asignado ciertos colores a ciertos tamaños. Lo correcto es saber qué tamaños tiene cada uno. El de color azul es un promedio para el adulto estándar. Una de las marcas que tienes que buscar cuando compres este equipo es que encuentres esto. Este rango de tamaño me dice que este color azul está para brazos que están entre 25 y 40 centímetros de diámetro. ¿De dónde voy a sacar esta lectura? Del brazo del paciente. Para medir correctamente el equipo tienen que hacer lo siguiente. Busquen el hombro y el codo. A mitad de camino, coloquen una marca. Luego, den toda la vuelta al brazo y midan la circunferencia. Si esa circunferencia está entre 25 y 40, puedo utilizar este tensiómetro de color azul. Si alguien viniera, un fisicoculturista, y tiene un brazo mucho más grande, este equipo azul no va a poder cerrar. Si no cierra correctamente, no va a medir correctamente. Si alguien viene con un brazo mucho más delgadito, no voy a darle 2 vueltas con el tensiómetro. Va a ser el doble de presión y puedo lastimar un vaso sanguíneo. Así que tienen que buscar por lo menos esa marca antes de comprarse uno. Por lo demás, entre las marcas, la aguja siempre tiene que estar apuntando hacia abajo y estar en 0. Hay un pequeño espacio cuadradito. Esta aguja puede moverse dentro de ese parámetro. Cuando esa aguja sale de este parámetro, hay que volver a calibrarlo. Y es mejor que lo haga un especialista. Lo que hace este equipo es, una vez que empiezan a inflar, empieza a subir la aguja. Cuando sueltas el equipo, la aguja empieza a bajar. Cuando escuchas de nuevo el latido o el pulso, te fijas dónde estaba la agujita, porque a veces empieza a temblar. Ese es el valor de la presión sistólica. Cuando sigue bajando y se pierde el sonido, ya no puedes escucharlo, esa es la presión más baja que está pasando en las arterias, o sea, tu presión diastólica. Para que se ubiquen en eso, cada vez que el corazón se comprime y empuja la sangre, pasa esto. La presión está ahorita aquí. El ventrículo o el corazón se contrae. La sangre sale del sistema, así que la presión sube hasta 120. El corazón se va relajando, la sangre vuelve a entrar. La presión vuelve a descender hasta 80. Vuelve a contraerse, vuelve a subir. Esto es lo que está pasando normalmente en su sistema. La presión más alta que se registra se llama sistólica y la presión más baja se llama diastólica. Los métodos que están en la presentación que tienen aquí se llaman el método auscultatorio y el método palpatorio. Por favor, léanlo con cuidado porque está en el libro. Va a ser más fácil que puedan entenderlo ahí.
Ya. Cuando tienes el tensiómetro y el estetoscopio, estás utilizando el método de auscultar. Significa que vas a estar escuchando cuando la sangre vuelva a pasar por el vaso sanguíneo y haga ruido. Eso se llaman los ruidos de Korotkov. Cuando solamente tienes el tensiómetro y no tienes el estetoscopio, se le dice método palpatorio. Cuando esto infles, la presión va a colapsar las arterias. Pero en lugar de apoyar tu equipo, vas a sentir con tus dedos el pulso. Cuando empiezas a soltar el aire y la aguja empieza a descender, el momento donde sientas de nuevo el pulso, te fijas dónde estaba la aguja. Y esa va a ser tu presión sistólica, la presión más alta. Con el método palpatorio, solamente puedes sentir uno de las presiones, que sería la sistólica. ¿Ya? Ese término que significa GA es gasto cardíaco. Es lo que les expliqué hace un instante como 70 por 70. Esta, que significa presión arterial media, se trata de hacer lo siguiente. Tengo que sumar la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica y dividirlo entre 3. Si lo normal es 120 sobre 80, ¿qué tendré que hacer aquí? 120 más 2 veces la diastólica, o sea, 80 más 80. Cuando sumas 120 más 160, lo divides entre 3, te va a dar entre 90 o 93 milímetros de mercurio. Si es menos de 95, estás bien, estás sano. Pero cuando esto sea superior a 95, ya tienes un problema de presión arterial alta. Es mejor derivar al paciente a un hospital. Tengan en cuenta de que su corazón está, para la mayoría, en el lado izquierdo. Cuando mido la presión del brazo izquierdo, el corazón está más cerca del brazo izquierdo. Así que la presión tendría que estar un poco más elevada. Cuando mides la presión del brazo derecho, el brazo está un poco más lejos. La presión es un poquito más baja que lo que anotas en el lado izquierdo. Esa diferencia de derecha a izquierda es de 10 milímetros de mercurio como máximo. Acuérdense de eso. Aquí está, método auscultatorio, método palpatorio. Traten de leer esto un poco más con internet para que les quede más claro. El palpatorio es cuando solamente tengo mi tensiómetro y trato de medir la presión de un paciente. Como no puedo escuchar, solamente dependo de poder sentir el pulso. Cuando siento el pulso de nuevo del paciente, lo que estoy sintiendo o marcando es la presión sistólica. No puedo sentir la diastólica. Para la diastólica necesito sí o sí tener el estetoscopio, porque lo que voy a hacer es registrar cuándo empiezo a escuchar los ruidos y cuándo desaparecen. Cuando inflas un tensiómetro en el brazo de un paciente y lo inflas de aire, aprieta tanto los vasos sanguíneos que los vasos sanguíneos se cierran y ya no pasa sangre. Digamos que han inflado esto hasta 200, está en 200 y está esto cerrado. Esto empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y cuando se acerca a 120, estos vasos sanguíneos se abren. Eso permite que la sangre vuelva a pasar. Es como cuando ustedes estaban en colegio y tocaba la campana del recreo. Todos salían corriendo por una pequeña puerta. Eso es lo que pasa, son los ruidos de Korotkov. La sangre entra dando tumbos, haciendo ruido. Y es lo que tú escuchas con tu estetoscopio. Y cuando dejas de escuchar ese ruido, es cuando ya se abrió completamente y ya todos pasaron. Ya está totalmente abierto y la sangre circula sin hacer ruido. Esos son los ruidos de Korotkov. Esto que se llama presión de pulso, solo es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. PAS significa presión arterial sistólica. Le tengo que restar la presión arterial diastólica. O sea, 120 menos 80. Si la respuesta está entre 30 y 40 en tu paciente está normal. Si no está entre 30 o 40, llévalo a un cardiólogo. Nada más. Los problemas médicos en la presión arterial son solamente dos, presión alta y presión baja. La presión alta se llama hipertensión. La presión baja se llama hipotensión. Vean bien los valores, 140 sobre 100 o 100 sobre 50.
Hay pequeñas variaciones dependiendo de la posición, pero eso vamos a ir leyendo poco a poco, o lo van a entender cuando lean fisiopatología. Y eso tal vez es el trabajo número 3. Este cuadro tiene valores antiguos, pero ya que están empezando les va a ayudar a orientarse. Lo normal es que esté en 120 sobre 80. Así que puede variar un poquito, arriba o abajo. En los dos, el más importante es la segunda. La sistólica puede subir por todo. Te asustas, sube la presión. Te va mal, te sube la presión. Te enojas, sube la presión. ¿Cuándo realmente que tienes un problema de hipertensión? Cuando la presión diastólica es más de 80. Si esto está en 90, lastimosamente ya tienes hipertensión arterial. Antes se hablaba de leve, moderada o grave. Ahora directamente es ¿tienes o no tienes? Entonces, vayan leyendo con calma. Vamos a ir analizando esto a más profundidad. El llenado capilar, si bien ya no se usa tanto, es una técnica sencilla. Solo es presionar el lecho ungueal para quitar la sangre del tejido. Cuando sueltas, la sangre vuelve a ingresar. Y debería tomarle solamente 2 segundos. Si en 2 segundos lo que está blanco vuelve a ser rosado, el llenado capilar es normal. Cuando tarda más de 2 segundos, ahí puede haber un problema médico. En el caso de los niños podrían estar bajo deshidratación o hipotermia. Cuando está frío, los vasos sanguíneos se cierran, así que menos sangre circula y parece que dura más de 2 segundos, hasta 3 o 4. Cuando estás en estado de shock, igual dura de 3 a 4 segundos. El oxímetro de pulso. En este caso, la saturación de oxígeno. Sí o sí para esto tienen que comprar un equipo, y ese equipo es un oxímetro de pulso. La ventaja de este equipo es que en solamente un par de segundos te da la saturación de oxígeno, te da la frecuencia cardíaca y te da la onda de pulso. Este equipo pasa un haz de luz a través del lecho ungueal. Y ese haz de luz, ese láser, analiza la sangre para ver cuánto de oxígeno hay en ella. Cuando tú estás sano, el nivel de saturación es de más de 95. Cuando estén de 93 y 95 se llama desaturación leve. Diagnóstico, pónganle oxígeno por puntas nasales. Cuando está entre 88 y 92, desaturación moderada. No le pongas puntas nasales, ponle una máscara y dale oxígeno a 6 litros por minuto. Cuando cae por debajo de 88 es una emergencia. Ponle una máscara y sube el oxígeno hasta 10 o lo intubas. No hay otra opción. Este es el equipo. Esta, fíjense, dice saturación, SpO2. 97, así que está excelente. Esto es ration, es frecuencia cardíaca, pero está en inglés. 72 latidos por minuto. 70 a 72 está normal. Esta onda que parecen pequeñas olas es la onda de pulso. Cuando ya entrenes y practicas un poco más tu tacto, vas a sentir esas ondas de pulso cuando estés sintiendo el pulso del paciente. Pero aquí se están graficadas, así que si hay alteraciones o pulsos irregulares, tal vez puedas verlo. Esa es otra ventaja. Por último, el dolor. El dolor es un signo vital y es importante porque modifica todos los otros signos vitales. Cuando algo te duele, tu corazón se acelera, respiras más rápido, te sube la presión sistólica, sube la temperatura, tu pupila se dilata. Cuando alguien está fingiendo dolor y llega contigo, controlas los signos vitales y todo está normal. Pero él sigue diciendo que tiene dolor. Es una forma de diagnosticar a las personas que fingen dolor. Pero ¿cómo voy a evaluar el dolor? Hay varias formas. La básica para ustedes se llama la escala de Wong-Baker. Puede hacerse por colores y van del 0 al 10. O por números. En un adulto es más sencillo que me entienda si yo le pregunto del 1 al 10 qué tanto te duele. Pero en un niño no. Por eso es que esta escala tiene caritas y tiene una sonrisa que se va perdiendo. Un niño no va a entender esto de los colores o de los números, pero puede señalar, por ejemplo, un 4 o un 6 y te da una pista de qué tanto le está doliendo al niño. Si vuelves a preguntarle y de 6 pasa a 8, el dolor está aumentando, entonces estás haciendo algo mal. La idea es que el dolor vaya disminuyendo. Pero ¿cómo voy a evaluar el dolor?
tengo que aprender a hacer las preguntas correctas. Entre ellas está, por ejemplo, O. Este mnemotécnico del OPQRST es una secuencia fácil de aprender. O es preguntar cuándo ocurrió, qué lo provocó, qué calidad, viene del inglés de quality. Irradiación, me estaba doliendo acá, pero ahora me duele hasta la espalda. El dolor se está moviendo, de eso se trata. La severidad es preguntar del 1 al 10 y el tiempo es para ver si el dolor empezó en forma rápida o fue aumentando lentamente. Hacer estas preguntas les permite analizar qué es lo que tiene un paciente. Cada tipo de dolor es casi específico de un problema médico en especial. Así que tienen que aprender a hacer estas preguntas y a razonar las respuestas. Otro mnemotécnico que es idéntico, que van a encontrar en otros libros, se llama Sócrates. Pero es lo mismo. El sitio, la ocurrencia, el carácter, la irradiación, las asociaciones. Aparte de ese dolor, ¿se presentó algo más? Así que tuve dolor, luego adormecimiento, o me apareció esta mancha. Entonces, son preguntas para ayudarles a razonar el dolor. Aprendan una de las dos o las dos. Con eso terminamos. Este cuadro que está acá era la tarea que hubieran hecho la anterior semana de haber pasado clases normales. Así que se las estoy mostrando ahora. Es un cuadro que resume los signos vitales básicos para ustedes. Está relacionado en cuanto a la edad del paciente, incluso datos parecidos al peso del paciente. Para un recién nacido, que está entre un día y 6 semanas, el peso promedio va de 3.4 a 5 kilogramos. Su corazón debería latir entre 120 y 140. Sus pulmones respirar de 40 a 45. Su temperatura en 38, al menos durante las primeras semanas. Y su presión sistólica debería estar entre 70 y 100. Su diastólica entre 50 y 70. Estos valores tienen que aprenderlos de memoria. Voy a colocar preguntas y vamos a partir de estos cuadros. Así que aprendan esto. ¿Qué signos vitales faltan a este cuadro? Primero, saturación de oxígeno, que hemos visto ahí que decía más de 95, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí falta un signo vital. Esta hojita la pueden imprimir, está en anexos. Solo entren ahí, busquen anexos, signos vitales y la descargan. ¿Qué le falta aquí? Saturación de oxígeno. ¿Qué le falta aquí? La escala del dolor. Así que en la hojita en blanco que queda, pueden ahí aumentar o dibujar las caritas, cosa de resumir todo en una sola plana. ¿Qué otro signo vital falta? La glicemia. Nivel de azúcar en sangre. Valores normales, 70, 110. Cuando el azúcar en la sangre baja de 60, empieza a darte sueño. Después de cierto punto puedes padecer incluso convulsiones y muerte. Cuando el azúcar está demasiado elevada, como en los pacientes que son diabéticos y no están controlados, puede haber más complicaciones. Pero por ahora empezaremos con esto. Ya. Ay, gadoso. ¿Qué preguntas tienen hasta aquí?